Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un mecanismo que es clave en la contratación pública, el reajuste de precios. Pensemos que un proyecto puede durar meses, a veces incluso años. Y claro, los costes no se quedan quietos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que el contrato siga siendo justo para todos? Pues la respuesta está precisamente en los reajustes. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a imaginar que se firma un contrato para construir un puente, y a mitad de obra, ¡zas!, el precio del acero se dispara. Si no existiera un mecanismo de ajuste, el proyecto podría acabar paralizado. Y es justo aquí donde entra en juego el concepto que vamos a analizar. Así que el punto crucial es este. Un reajuste no es un beneficio extra, es una herramienta para mantener el equilibrio económico que tenía el contrato al principio. Lo que hace es asegurar que el pago refleje los costes reales a lo largo del tiempo, y para ello se usan siempre datos oficiales, que son imparciales. Vale, vamos a ver cómo lo vamos a desglosar para que quede todo súper claro. Primero, entender bien el concepto general. Después nos metemos en sus dos aplicaciones principales, los contratos de obras y los de consultoría. Luego comparamos las diferencias, que son fundamentales, y para terminar, analizaremos una decisión estratégica que tiene que tomar el contratista. ¡Vamos a ello! Como decíamos, todo se reduce a una palabra: adaptación. La economía no para de moverse, y un contrato a largo plazo que sea rígido, que no se adapte, está casi condenado a generar problemas. El reajuste es, ni más ni menos, ese mecanismo de adaptación. Venga, empecemos por el primer caso, que además es el más habitual: los contratos de construcción o, como se conocen técnicamente, los contratos de obras. Aquí las reglas son muy específicas y están directamente ligadas a los costes de la construcción en sí. El proceso, la verdad, es que sigue una secuencia muy lógica. Se parte de una fórmula matemática concreta. Esa fórmula se alimenta con datos oficiales sobre los precios de la construcción, el cálculo se aplica cuando se solicita un pago y, al final de todo, se hace un ajuste definitivo con los datos finales. Lo más importante de esto es la seguridad que da. La fórmula no se improvisa, para nada. Está definida desde el minuto 1 en los documentos técnicos del proyecto. Así se elimina cualquier duda sobre cómo se tienen que calcular los ajustes. Y claro, para que esa fórmula funcione necesita datos que sean fiables. Aquí es donde entra el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el famoso INEI. Sus índices de precios de la construcción son la fuente oficial, la fuente objetiva que mide cómo varían los costes de la mano de obra, de los materiales y de todo lo demás. Venga, pasemos ahora a ver cómo funciona esto en el otro gran campo, la consultoría de obras. Con esto nos referimos a servicios como, por ejemplo, la supervisión de la obra o el diseño del proyecto. Está relacionado con la construcción, claro, pero la naturaleza de sus costes es diferente. A primera vista, el proceso parece similar, pero si nos fijamos bien, los detalles cambian. La fórmula puede ser distinta, el índice que se usa como referencia es otro, y el momento del cálculo también varía. Y estos pequeños cambios, como veremos, tienen consecuencias importantes. Fijaos, a diferencia de los contratos de obras, aquí hay más flexibilidad. Son las bases de la licitación las que dicen si se usa una fórmula monómica, que es más simple, o una polinómica. La elección, pues, dependerá de lo complejos que sean los servicios de consultoría. Y aquí es donde vemos la lógica del sistema. Para la consultoría, los costes no dependen tanto del precio del cemento, sino más bien de cosas como los salarios o los gastos generales. Y todo eso se refleja mucho mejor en el índice de precios al consumidor, el IPC. O sea, se usa un indicador económico distinto porque la estructura de costes es simplemente distinta. Bueno, ya hemos visto los dos sistemas por separado. ¿Qué tal si ahora lo ponemos uno al lado del otro? Así las diferencias se ven clarísimas. Este es el momento clave para que todo encaje a la perfección. A ver, fijémonos en la tabla. En la fórmula, obras es estricto, siempre polinómica. En consultoría, en cambio, hay más juego. Puede ser monómica o polinómica. En el índice, obras utiliza uno específico del sector, mientras que consultoría tira del general, del IPC. Y en la fecha de referencia, obras se fija en cuándo se pide el pago y consultoría en cuándo se emite la factura. Ojo, que son tres diferencias cruciales. Vale, ya sabemos cómo se calcula, pero todavía nos falta una pieza del puzzle. ¿Quién lo pide y, sobre todo, cuándo? La normativa le da aquí un poder de decisión muy importante al contratista. Aquí están las dos estrategias posibles. El contratista puede ir pidiendo el reajuste poco a poco con cada valorización, o sea, con cada factura, lo que le ayuda a mantener la liquidez. O, si lo prefiere, puede esperar, hacer un único cálculo al final y solicitar todo el dinero acumulado en la liquidación del contrato. Esta frase de la normativa lo deja meridianamente claro. El reajuste no es algo automático. La entidad pública no lo va a calcular y pagar por su cuenta. Es el contratista quien tiene que ejercer su derecho y solicitarlo de forma activa, eligiendo el momento que crea que le viene mejor.
Y con esto llegamos al final. ¿Qué estrategia es mejor? Pues la verdad es que no hay una única respuesta. Dependerá de la situación financiera del contratista, de cómo crea que va a ir la inflación, de su propia gestión. Porque al final, conocer las reglas es solo el primer paso. El verdadero dominio del juego está en saber cuándo y cómo usarlas, convirtiendo lo que parece una simple cláusula de un contrato en una herramienta estratégica súper potente.